Colegio Profesional AC. Bienvenidos a este primer programa de radio que está empezando con este proyecto La Barra. Estamos en Zoom, en YouTube, en Facebook, por la página de La Barra. Envíenos sus preguntas por medio de estas redes sociales y con muchísimo gusto los vamos a poder atender. Bien, el día de hoy vamos a platicar de un tema que a muchas personitas les interesa, como lo son los alimentos dentro de la materia familiar. Para esto quiero darle la bienvenida a nuestro presidente dentro de la Barra de Juristas de México, Colegio Profesional AC, el licenciado Eder Narváez. Bienvenido. Gracias. Buenas tardes, mucho gusto de saludarlos a todos. Esperemos que nos hagan llegar sus preguntas vía YouTube o Facebook, las estaremos contestando en vivo y también esperamos sus comentarios y sus sugerencias para seguir mejorando este canal que hemos abierto para todo nuestro auditorio, así como para todo el público en general que tenga dudas y poderlos ayudar. Gracias. También tenemos como invitado el día de hoy a nuestro gran amigo y delegado en Ciudad de México de la Barra Juristas de México, Colegio Profesional AC, al maestro Gilberto Palomino. Bienvenido. Gracias, buenas tardes. Es un honor estar con ustedes, compartir micrófonos, además de esta labor que se está iniciando a partir del día de hoy, que es el generar que la gente se acerque a nosotros con una barra que podamos apoyarlos en sus problemas, tanto familiares o de otra índole civil, mercantil e inclusive penal. Queremos que estén abiertos a ese acercamiento, dejamos los teléfonos del despacho y lo mismo, podemos tener comentarios dentro de la misma página y con gusto los vamos a atender. Ahora tenemos a nuestras dos asistentes, a Mara y a Karen, en los teléfonos 5485 No se llama muy seguido. para que vean que esto es realmente en vivo. 84 36 85 14 y 84 36 85 15. ¿Sí? Esos son los números que tenemos ahorita en el despacho, donde podemos atenderle personalmente aquí con nuestras asistentes Mara y Karen, quien atenderé con gusto sus llamadas. Muchísimas gracias, maestro. También, como nuestro invitado del día de hoy, a nuestro buen amigo el licenciado José Vicente Narváez. Bienvenido, muy buena tarde. Hola. Y en controles a nuestro buen amigo Juan Carlos Castillo, quien nos está apoyando para que se enlacen todas las redes sociales y seguir nuestra transmisión. Muchísimas gracias. Los saluda su amigo Noé Campuzano, dándoles nuevamente la bienvenida a su programa. Bien, vamos a empezar a platicar sobre este tema que son los alimentos. ¿Cómo podemos entender qué son los alimentos dentro del derecho? Pregunta abierta para cualquiera de ustedes. Dejamos a nuestro presidente que abra el programa. Nos ilustra en materia familiar. Ok. Lo primero que tenemos que entender es la diferencia que existe entre el derecho familiar y el derecho civil. El derecho familiar se entiende que es de orden público y obligatoriedad. Esto quiere decir que no está libitum inter alias, o sea, voluntad entre las partes, y que se debe de acatar con la ley y con las obligaciones que nacen de la relación filial, materna, paterna hacia el menor, de forma obligatoria, y si no cumplimos con estas obligaciones, el Estado nos impondrá medidas de apremio, multas, arresto, con la finalidad de que nosotros sufraguemos y cumplamos con todas nuestras obligaciones, con todas nuestras obligaciones filiales hacia nuestra filia, hacia nuestros hijos, entendiendo este derecho como un derecho de sangre, conocido como ius sanguini. Y bueno, los alimentos son una parte fundamental para
nueva generación, derivado a que el fin último de no proporcionar los alimentos puede desencadenar en una desnutrición, y esta desnutrición puede conllevar hacia la muerte. Por eso es que este tipo de obligaciones son de primer orden y de interés público. ¿Por qué? Porque implícitamente el incumplimiento de ellos está atentando contra el bien jurídico supremo tutelado que nos marca la Constitución política, que es el derecho a la vida. Entonces, bueno, el Código Civil para el Distrito Federal en específico, porque estamos aquí, más sin embargo esto no quiere decir que los demás estados no esté contemplada esta figura jurídica que son los alimentos, pero en el Código Civil del Distrito Federal es en el artículo 303, que nos refiere que, bueno, los alimentos son la obligación de proporcionar alimentos es de la madre y del padre para con su menor hijo, y estos alimentos son recíprocos. El que los da también tiene el derecho de recibirlos. Entendiendo esta situación, con el paso del tiempo, si bien es cierto, en un momento somos alieni iuris, estamos sometidos hacia un pater familias, hacia un padre, también es entendible que con el paso del tiempo los padres cumplen con su obligación de alimentos, con sus obligaciones de crianza hacia nosotros, y por el mismo desgaste del tiempo, el mismo desgaste físico que van teniendo nuestros progenitores, esta obligación que ellos cumplieron puede ser exigible para que sus hijos les brinden alimentos. Esto tocante a qué. Aquí hay veces que, bueno, hay hijos que les dan todo y de repente se los olvida y no quieren proporcionar alimentos a sus padres. Entonces, eso es lo que se entiende cuando la misma legislación nos dice que los alimentos son recíprocos. Si yo los brindo, en su momento mis hijos tendrán la obligación de proporcionarme alimentos. Otra característica de los alimentos es que deben ser proporcionales y equitativos. Proporcionales en cuanto a la cantidad y a la persona que los necesita, y también debe ser proporcional en cuanto a la capacidad del que va a brindar los alimentos. Eso se entendería como recíproco. Bien, maestro. Maestro Gilberto, su concepto de este tema de los alimentos. Bueno, está muy amplio el concepto que nos dio Eder, muy entendible, pero quiero hacer mención y enfocar un poquito también los alimentos hacia el cónyuge. Hacia el cónyuge también tiene la obligación de recibir o dar alimentos, y también de recibir cuando hay un divorcio, cuando hay una nulidad de matrimonio, cuando es un divorcio administrativo, siempre y cuando determine que tiene la capacidad y la necesidad de recibir esos alimentos el cónyuge que está haciendo, se están separando. En este caso, el alimento, nos acaba bien, dijo el maestro Eder, que es hacia los menores, pero también es la capacidad de recibir los alimentos la tiene el cónyuge que se esté separando y que haya tenido pues funciones que son la administración del hogar, que no haya tenido otro trabajo remunerado y que se haya quedado a cargo de la administración, el cuidado de los hijos. Tienen una obligación de los cónyuges de darse alimentos mutuamente, que sean recíprocos. En ese sentido, pues sí está muy bien dicho lo que nos acaba de comentar Eder, que es en proporcionalidad de quien los pide a quien los recibe. Porque tenemos ejemplos que muchas veces los hijos se les da todo, así como dijo, se les da todo hasta cierta edad, y posteriormente también los padres tienen el derecho de exigir alimentos a los hijos. Y entonces muchas veces aquí en México no lo hacen,
no lo hacen por falta del conocimiento, Claro. de llegar a tener esa obligación de los hijos hacia los padres. Y no lo, te digo, mucha gente está en desconocimiento total de que pueden exigirle. Muchas veces vemos a las personas que tienen dos hijos que son profesionistas y el papá y la mamá pues sufriendo carencias, en modo precario de vivir, y entonces yo digo que esas personas no es porque no quieran molestar, es que están totalmente desconociendo lo que puede hacer el derecho por ellos. Ese es un punto de vista que yo tengo muy presente para que la gente que nos está escuchando tiene una situación en este momento similar, o que la ha vivido, o que la está viendo, que la vio otra persona, también se acerca a nosotros como barra. Gracias. Bueno, a mí me gustaría hacer un poquito un juego, más que nada, en el sentido de que mi pregunta sería, ¿los abuelitos también pueden recibir alimentos? ¿O hasta qué grado se debe o se tiene la obligación para darles alimentos? Por ese lado. Por el otro lado, es interesante lo que usted comenta, licenciado Palomino. Mi pregunta sería concreta así. Por ejemplo, un hombre que se dedica a cuidar a sus hijos y la mujer siempre ha trabajado, es el sostén de la casa, él puede pedir los alimentos de igual forma como una mujer. Así es, aquí lo que nosotros estamos viendo, que no estamos manejando el género, sino la equidad que estamos haciendo, porque la misma mujer está siendo la trabajadora, está haciendo el sostén del hogar en forma económica, y el hombre está haciendo las funciones de administrar, de cuidar y todo lo del hogar. Es exactamente la obligación que tiene la mujer de dar el alimento al hombre que está haciendo las funciones de administración del hogar, como si fuera la mujer que estuviera haciendo esa función. Es exactamente la misma, la ley te ampara en ese sentido, no te dice porque seas hombre, no tienes derecho a solicitar alimentos. Correcto. En este caso, a mí me llama la atención porque sabemos que en México se están rompiendo ciertos tabús, ciertas costumbres. Los legisladores, las instituciones públicas de educación superior, a medida de que han ido avanzando, han procurado llevar el conocimiento a la mayor masa posible de la población. Y esto a mí me hace entender que el derecho, por ser una institución que la población tiene que acatar, en este sentido, nos damos cuenta que el derecho está removiendo esas instituciones de costumbre, ¿sí? Esto lo hacen para beneficiar al mayor número de la población. ¿Estaremos así? Bueno, aquí contestando a tu pregunta, primeramente el artículo primero constitucional nos da la igualdad entre hombre y mujer. Esta igualdad viene precisamente de las relaciones sociales que se dan en nuestro estado, en nuestro país llamado México, bueno, Estados Unidos mexicanos, conocido como México, donde si bien es cierto en un momento había un pensamiento hegemónico, había un pensamiento dominante y preponderante hacia el machismo, también es cierto que con el cambio de la mentalidad de la mujer, con el ejercicio que ya hoy tienen de sus derechos, de su libre desarrollo a la personalidad, además de que ya se supone que estamos en un estado con derecho, es que nosotros en la Constitución encontramos la igualdad del hombre y la mujer. Esto quiere decir que como bien lo comentaba el maestro Palomino,
dejamos a un lado las situaciones de género o de sexo para entendernos como individuos o como personas o seres humanos. Y como seres humanos que somos, la Constitución nos regula y nos protege nuestros derechos humanos y nos los garantiza por medio de los procesos judiciales. También es cierto que esta situación social no ha permeado al 100% a nuestra nación, porque es difícil llegar a lugares recónditos o llegar a las sierras, donde todavía se vive una situación social y unas relaciones de poder de sometimiento hacia la mujer. Pero bueno, en gran parte de nuestro estado, en gran parte de la Ciudad de México y otros estados en las capitales, ya podemos vislumbrar este cambio ideológico que se está dando en la sociedad, de entender a la mujer y al hombre como individuos y no por su sexo, porque su capacidad intelectual y su capacidad física van más allá de un desarrollo sexual o hormonal. Entonces, con este tipo de reformas constitucionales, estamos intentando erradicar este tipo de tradiciones de un sistema fallido de derecho y un sistema fallido social. Ahora, con respecto a si los abuelos pueden solicitar los alimentos, así lo contempla en este caso sería el Código Civil. Preciso, una disculpa, no preciso bien ahorita del artículo, pero está entre 303 del Código Civil al 312 del Código Civil, que nos dice que, bueno, los alimentos, la obligación de cumplir los alimentos en caso de un descendiente que falten los padres, sube hacia los abuelos. En caso de que falten los abuelos, corre hacia los tíos y llega hasta el 4 grado con los sobrinos. De igual forma, si los abuelos fueran los que estuvieran careciendo de alimentos porque ya no viven sus hijos, los nietos serían los primeros en primer grado en estar obligados a proporcionarle alimentos a esos abuelos, y en caso de que esos nietos tengan hijos o no puedan, pues bueno, vamos a empezar con los primos, con los hermanos, el chiste es que se cumpla con esta situación de los alimentos. Correcto. Sí, si me permites, maestro, tengo una pregunta del público relacionado a tu comentario, que si podemos especificar, ¿quién tiene derecho a poder pedir los alimentos? Bueno, aquí sería cosa de entender que porque son diferentes supuestos. Cuando es un menor de edad, los obligados a pedir los alimentos sería el tutor, más bien sería en caso de que existan los padres, porque también podemos tener el supuesto de que no existan los padres, pero en caso de que existan los padres, el padre que tenga la guardia y custodia, la patria potestad, o bien que tenga el resguardo al menor, tiene la obligación de pedir los alimentos. Más sin embargo, la misma ley dice que cualquier persona que conozca el incumplimiento de los mismos o la necesidad de un menor de alimentos puede hacérselo saber al juez y solicitarlos. Ahora también, con respecto a los adultos mayores, se entiende que ellos no están bajo la patria potestad de nadie, ellos no son alieni iuris, son sui iuris, ya no están alienados a nadie, pero la acción la ejercitarían propiamente ellos. Más sin embargo, los tratados internacionales y bueno, también la situación clínica, médica, psicológica de una persona, dicen nuestros tratados internacionales que a los 70 años empezamos a tener un declive. Por lo tanto, tenemos un estado de interdicción, a lo mejor no judicial, pero sí clínico. Esto quiere decir que tenemos ya deficiencias mentales o motrices. Por lo tanto, también cualquier persona que sepa o esté enterada de la necesidad de estas personas puede presentar la demanda a los juzgados familiares
para que esta prestación de alimentos le sea pagada. Con el tenor de estas ideas, de esta explicación, maestro, entonces, una cosa es, ¿quién tiene derecho para poder pedir los alimentos y para poder recibir los alimentos? Aquí más bien sería, el derecho, mira, lo tiene toda persona. Toda persona, la ley contempla ciertos supuestos, pero eso no quiere decir que sea limitativa. Puede haber personas de 35 años con un estado de interdicción, puede haber personas en un estado de insuficiencia, puede haber personas con alguna discapacidad o incapacidad, que es muy diferente, que se vean por estas condiciones en la necesidad de que se les brinden alimentos. Puede ser un menor de edad, puede ser, como bien lo decía nuestro Palomino, una cónyuge que está en pleno uso de sus facultades mentales, que está en pleno uso de su capacidad física, psicomotriz y motriz, pero que siempre se dedicó preponderantemente al hogar y al cuidado de los niños. Entonces, esto ya en un ajuste jurisprudencial se ha contemplado que es una realidad social que se vive en México, que las mujeres por situación social todavía se les condiciona a que ellas son amas de casa y que no deben de desarrollar otro tipo de situaciones. Por lo tanto, estas personitas, imagínense, no sé, vivieron 30 años criando a la filia, criando a la descendencia, atendiendo las obligaciones del matrimonio, que es lavarle, plancharle, barrerle, atender al marido, y de repente este individuo dice, bueno, ya los hijos están grandes, muchas gracias por los servicios, pues ya Dios, ¿no? Que Dios te bendiga. Entonces, como ella se va a encontrar en un estado de insuficiencia y necesidad, porque ella su trabajo lo desarrolló como ama de casa, se le debe de dar alimentos hasta el final de sus días. Esto pasa con la esposa. Cuando es una cónyuge, la esposa es cónyuge. Cuando es una concubina, que se entiende, para que me entienda el público, lo que comúnmente se entiende como vivimos en unión libre, esto legalmente no existe, se llama concubinato. Entonces la concubina, que preponderantemente igual hizo las funciones de una esposa y llevó una relación de familia con él, y entendiendo que el derecho familiar es de orden público y los alimentos son de obligatoriedad y orden público, también le corresponden alimentos por la cantidad de años que haya vivido con su cónyuge. Entonces, bueno, si ella vivió 30 años, el cónyuge o la cónyuge, hablando del otro supuesto, tiene la obligación de proporcionarle alimento por 30 años. Ahora, la acción, la capacidad para ejercitar la acción ante el tribunal la tiene cualquier persona que se entere de la necesidad de los alimentos. Estado de necesidad. El derecho para recibir los alimentos es de quien se encuentre en el tipo jurídico de la necesidad de estos alimentos. Gracias, maestro. La siguiente pregunta, maestro Palomino. ¿Qué comprenden o qué abarca una pensión alimenticia? Bueno, nos refiere el Código Civil, que dice que los alimentos comprenden todo lo que sea sustentable para la persona y necesario, ¿no? Por ejemplo, le voy a leer lo que comprenden los alimentos, como lo marca el Código Civil. Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria y, en su caso, gastos de embarazo y parto. Esa es nuestra fracción primera del artículo 308. Yo creo que dentro de esa fracción primera, en este capítulo, en este artículo 308, nos abarca todo lo necesario o indispensable, porque a veces es necesario tener una pensión, ¿sí?, que no sea suficiente y basta. Muchas veces el criterio de los jueces han estado aplicando que para 3 menores están dando un salario mínimo,
Entonces yo me pongo a pensar que si ese salario mínimo que está en ellos determinado como pensión provisional alcanzaría para 3 gentes, y la persona que va a hacer la comida, ¿no? Yo me imagino 200 pesos al día para 4 gentes, ¿qué alcanzaría? Y lo que dice que comprenden los alimentos, la habitación, la alimentación, el vestuario, la atención hospitalaria, todo eso con 200 pesos por día a una persona que tiene 3 hijos, y además que no tiene otro ingreso más que lo de la pensión alimenticia que le estuviera dando el deudor alimentario. Yo creo que ahí sería ver que el juez o los jueces tuvieran otro criterio para poder determinar ese tipo de pensiones e incrementarlo, y no de acuerdo tampoco al salario que tiene el propio deudor, porque muchas veces se ha visto que han hecho pues muchas cosas para poder determinar que el sueldo que perciben, o todos ellos que perciben, sean menores, para perjudicar a la persona, a los menores, y no a los menores, porque ellos hacen en referencia, ella me quiere quitar todo mi sueldo, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Hablan ahí con la compañía, la empresa, di que estoy ganando el mínimo para que me quiten 400 pesos por quincena, ¿no? Entonces digo, abarca mucho este artículo, y en esta primera fracción nos dice que debe de ser los alimentos, el vestuario, la habitación y atención. Entonces, eso es lo que nos abarcaría. Lógicamente, tenemos dentro de los alimentos, tenemos que ver que también es la educación, ¿sí? Es la educación, porque a lo mejor dice, bueno, es que estamos hablando de alimentos, ¿sí? Pero dentro del Código Civil dice que los alimentos abarcan a la alimentación y todo, pero yo siento que ese ramo o ese concepto de alimentos es muy amplio, y no nada más es para que se pueda nutrir un menor. Entonces, ese es lo que tenemos que ver, que sea más amplio lo que dice que es nada más alimento, que no nada más es para comer, que abarque desde un par de zapatos, y que sea proporcional al uso que se le da al menor. ¿Sí? Porque a veces un par de zapatos al año, oye, pues tenemos un hijo muy activo, muy hiperactivo, los zapatos se los gasta cada 3 meses, y yo tengo la obligación de dar uno al mes o al año. Los tienen que ver y ser más congruentes en esas sentencias interlocutorias que tienen los jueces al determinar los alimentos. Sí. Bien, tenemos otra pregunta, nos dice Elsie Flores. Hola, buena tarde. Mi marido no me quiere dar pensión, ¿qué puedo hacer? Bueno, no es de que quiera, vuelvo a lo mismo, esto es una obligación. Es una obligación que surge de la filia, de la relación entre padre e hijo, y es obligatoria. Lo que ella tiene que hacer es acudir, ya sea con un abogado o bien a los tribunales de lo familiar. Va a necesitar las actas de nacimiento de los menores, donde el padre, si son casados, donde el padre acepta al hijo, o bien si son concubinos, donde el padre reconoce al hijo, y con esto se prueba la situación sine qua non del derecho que a ellos los asiste, para que se les brinden los alimentos. ¿Qué tiene que hacer? Hacer un escrito donde ponga el nombre del marido, donde ponga el nombre de la empresa de donde trabaja el marido, o el nombre del negocio donde el marido es el dueño, darnos el domicilio exacto de la empresa o del negocio donde este individuo percibe sus prestaciones. ¿Para qué? Para que el juez, como bien lo dice el maestro Palomino, nos determine una cantidad provisional por concepto de alimentos, y se le ordene por medio de un juez que cumpla con esta obligación, o de lo contrario vamos a empezar con multas, con arrestos o bien hasta prisión. Este tipo de alimentos por un hijo, anteriormente, digamos todavía en 2018,
los jueces te daban el 20%, hoy sus criterios están más burdos y te están dando un 15%, entonces por 2 hijos estarían dando el 30% de sus percepciones ordinarias y extraordinarias de estos alimentos. Este juicio te lleva alrededor de 3 meses, pero una vez que tú lo notifiques, teniendo como documento base de la acción tus actas de nacimiento que prueban la relación filial, y con esta nace la obligación de los alimentos, el juez en ese momento va a determinar que se le descuente su porcentaje y que se le retenga lo necesario en caso de renuncia para garantizar los alimentos. Y en caso de que no tenga cómo demostrar sus percepciones. Bueno, aquí tenemos una situación. Normalmente todas las familias o las personas que se encuentran en el supuesto de que no quieren, por ejemplo, esta señora que nos acaba de comentar o hacer esa pregunta, siento yo que hay muchos casos así. Pero si no tiene un ingreso, ¿sí?, estable o un trabajo formal esa persona, tenemos que garantizarlo o lo tiene que garantizar con una fianza que por lo menos sea de 1 año, irrevocable cada año. Y aparte muchas veces hacen convenios porque convencen a la persona que está demandando, ¿sabes qué? Mira, te voy a dar 500 pesos a la semana y son 2,000 pesos, va a ser más de lo que yo te daba, pero ya por convenio. Lo firman, nunca le pusieron con actualización o indexada, ¿no? ¿Por qué? Porque en un momento dado esta persona va a dar 500 pesos desde ahorita hasta que cumpla el menor, si tenía 3 años, hasta que cumpla 18, 500 pesos porque no hubo una cláusula que pudiera ser que se fuera incrementando de acuerdo al índice nacional de precios al consumidor o de acuerdo a la inflación. Entonces muchas veces se hacen esos convenios, por eso es necesario que se asesoren y que le preguntan al abogado, oiga, me quiere dar 500 a la semana, 2,000 pesos a la semana, ¿cómo ve usted? ¿Está bien? Sí, perfecto, pero hay que poner una cláusula que diga que esos 1,000 pesos se van a ir incrementando de acuerdo al aumento inflacionario de la vida cotidiana, ¿no? Porque muchas veces, y he visto casos que llegan con 400 pesos de hace 10 años, ¿no? Pues que eso convenimos, ¿no? O sea, qué conveniente, ¿no? Para la persona. Entonces sí es necesario que se asesoren, que le pregunten a su abogado de confianza en este caso, nos ponemos a sus órdenes para esas preguntas, esas dudas, vamos a asesorarlas gratuitamente y si en un momento dado quieren que se lleve también su asunto, estamos a la mejor disposición para que todas esas personas se acerquen a nosotros. Adelante, licenciado. Sí, aquí también tenemos que entender que hay jurisprudencia que nos maneja esta situación y nos dice que, bueno, si es un menor de edad, se entiende que sus necesidades son más grandes, por lo tanto se tasa en un salario y medio mínimo al día. Estamos hablando de que son 150 pesos diarios por 30 días, que vienen siendo como 3,500, 3,000 y feria mensuales, con lo cual, bueno, si bien es cierto, bueno, no tienes forma de comprobarlo, yo atendiendo al derecho e intentando hacer una proporción alimenticia legal y justa, pues bueno, te voy a asignar un salario y medio por cada menor para que tú cumplas con tu obligación alimenticia. Ahora también lo podríamos en una prueba confesional, pues bueno, si el señor dice que no tiene ingresos grandes, que él gana 500 pesos a la semana, que gana 800 pesos a la semana, que no le rinde, pero bueno, trae carro, trae celular, tiene una casa, tiene una forma de vivir que no concuerda con sus ingresos que él está manifestando, se le puede de alguna forma con esas preguntas decirle, bueno, ok, ¿cómo es que pagas tu carro? ¿Cómo es que pagas tu teléfono? ¿Cómo es que pagas
¿cómo andan los teléfonos? El paquete, sí. Los planes. Tu plan. Si simplemente con eso excedes tu límite, aquí hay dos. O estás defraudando al Estado y hay evasión fiscal, o bien estás cometiendo fraude a tus acreedores. Entonces ahí es ya la agilidad del abogado y se convierte en una situación penal. Mi comentario es en el sentido de que el abogado comenta una situación, usted comenta otra. Esto me hace pensar que los acuerdos o los convenios a que se llegue en un tribunal pueden ser modificables, los podemos modificar. O sea, para mí no son convenios que van a subsistir por la eternidad, no. Para mí esos acuerdos, los abogados tienen la oportunidad de modificarlos atendiendo al comentario del licenciado. Sí, de hecho... Bueno, perdón. Mira, sí se puede modificar, se puede actualizar, se pueden ver muchas cosas, pero aquí la persona que ya aceptó en ese momento, pues lo da por bien convenido, y ya se cuenta que pasa un año, pasan 2 años. Correcto, sí, sí. Y ya no quieren hacer más, ¿sabes? Porque hay veces que, inclusive a mí me ha tocado, ¿sabes qué? Mira, que no me dé nada más que me firme el divorcio y ya está, o sea, y que yo mantengo a mis hijos, que no me dé nada, pero eso es ya de acuerdo a la persona, ¿no? E inclusive, exacto, puedes decir, firmamos un convenio, que ese convenio te va a dar 500 pesos cada semana, son 2,000, y pasa el primer año, pasa el segundo, y ya no tiene esa actividad, seguimiento procesal para poder modificarlo o adaptarlo a las circunstancias de lo que está viviendo en el momento, ¿no? Correcto. Anteriormente tú dices un boleto valía $1, ahorita unos 50, y va a pasar el año que entra $2, y va a ir subiendo, y tú tienes un convenio que firmaste por 500 pesos a la semana por 3 hijos, claro, cuando estaban en el kinder y a lo mejor estaban en edad ya maternal, que decía, bueno, 500 pesos a la semana me alcanza para los pañales, para la fórmula láctea y todo, y van viendo. Pero ¿qué sucede? Va pasando el tiempo, entran a la escuela, son necesidades, son gastos extras, y con 500 pesos, exactamente. Entonces, pero sí necesitan acercarse al abogado para que se vaya haciendo esa actualización de ese convenio. Porque mucha gente, y hemos visto convenios que ya tienen 50% de pensión alimenticia, pasan 20 años con esa, y la gente, ¿sabes qué? Es que me voy a jubilar, ya quiero que me quiten la pensión. ¿Hace cuánto? Oye, pues ya los hijos deben de mantenerte, tienen 40 años, tienes hijos, y tú sigues dándole una pensión alimenticia. Exactamente, entonces, te digo, tienen que acercarse al abogado para que se haga una actualización de ese convenio, para que ese sea en beneficio ya no de los hijos, porque a lo mejor ya los hijos hicieron una vida propia, son emancipados, pero es para la persona que es la que tiene que llevar esa carga de hogar, que todavía tiene un menor o 2 menores. Pues tiene que hacer eso, y es la actualización que decíamos. Sí, en este caso podemos apreciar de que son dos cosas diferentes. El mundo jurídico está para beneficiar a la sociedad, pero la sociedad debe de aprender a acercarse a un abogado para que seas debidamente asesorada, para poder llevar o poder obtener los derechos que el mundo jurídico le ofrece. Es decir, que el derecho debe de regula más bien las situaciones de la vida cotidiana, pero la gente en ocasiones no sabe o no puede o no quiere ejercitar ese derecho. Así es. Sí, yo creo que aquí la idea de todas las personas, y lo que me ha tocado vivir, es que las personas tienen una falsa idea de que tener un abogado como asesor le sale muy caro. Claro. ¿Sí? Entonces esa es la idea, dice, bueno, ya me hicieron esto por oficialía, digo, por el defensor del oficio. Pero ¿qué sucede? Ya después voy a ver, me voy a tener que formar, hacer filas,
estar pidiendo, solicitando esto, es mucho tiempo y ya lo dejan, y sabiendo que hay barras como la de nosotros que pueden acercarse y gratuitamente se les asesora. Y si no somos nosotros directamente, podemos canalizarlo a la persona que lleve derecho familiar o derecho penal, pero sí que se acerquen a esas barras. Nosotros estamos creciendo como turistas para el beneficio de la sociedad. Queremos también nosotros estar evolucionando en el derecho. Y ahorita la mentalidad que tenemos en la facultad ya no es salir de litigantes, porque litigante es salir a pelear. Ahorita ya tenemos una cultura, ¿sí?, que es de llegar a hacer acuerdos, convenios, ya no llegar a tener esos pleitos, ¿no?, tan casados que nos llevan años. Ahora llegar a una mediación, ¿sí?, llegar a eso. Tenemos esa facultad de poder nosotros mediar. Nunca vamos a llegar, y ahorita te digo, ya lo que estamos viendo en la Facultad de Derecho es eso, es salir con una mentalidad del derecho y la paz. Entonces, que se acerquen a nosotros y con gusto los asesoramos, cualquiera de los licenciados que esté aquí presente, y si no, tenemos una gama de abogados también que están dispuestos a ayudarlos, a asesorarlos, y estamos en la mejor disposición. Gracias, muchas gracias. Bien, tenemos una pregunta de Aurora Álvarez. Nos hace el comentario que ella ya tiene una pensión provisional, pero el demandado, así no lo pone, no ha cumplido. Muy bien. ¿Qué puedo hacer? Bueno, mira, aquí en la Ciudad de México tenemos en el artículo 193 del Código Penal, donde nos establece que hay una pena de prisión inclusive por el incumplimiento de la obligación alimentaria. Te lo voy a leer textual, ¿sí?, para que la gente sepa que tenemos derecho también cuando hay incumplimiento en esa obligación. Dice: al que incumpla con su obligación de dar alimento a las personas que tienen derecho a recibirlos, se le impondrá de 3 a 5 años de prisión y de 100 a 400 días multa, suspensión o pérdida de los derechos de familia y pago como reparación del daño a las cantidades no suministradas oportunamente. Si el adeudo excede 90 días, el juez ordenará el registro civil, el ingreso de los datos del sentenciado al registro de deudores alimentarios morosos. En este caso, a lo mejor muchos dicen, es de 3 a 5, sí, pero a lo mejor de 3 a 5 años de prisión y la multa. Pero ¿qué sucede si te dan una sentencia, aunque sea provisional, a dar alimentos en el año 2017? Tú cumpliste hasta el año 2017, si te dieron la sentencia en febrero, tú hasta noviembre cumpliste con tu obligación alimentaria, porque tenías trabajo, porque tenías facilidades de dar la pensión. Te quedas sin trabajo en ese momento, en noviembre del año 2017, te quedas sin percibir salario. ¿Qué haces? Pues acercarte al juzgado y pedir una prórroga o llegar ahí al convenio que habíamos hablado. Pero si dices, bueno, ya no me pidió nada la persona para mis hijos, y pasa un año, pasan 2 años, ¿sí?, hasta los 2 años puede recurrir a hacer una denuncia penal por la omisión en el cumplimiento de la pensión alimenticia. Y ahí en ese momento, a partir de noviembre del año 2017 hasta el año 2019, que a lo mejor lo hizo en abril, tiene la obligación de cubrir eso como reparación del daño. O sea, se va a llevar a un juicio, ¿sí?, se va a abrir una carpeta de investigación por la omisión de los alimentos, y se va a llevar todo el procedimiento como si fuera una persona que ha cometido un delito, que ese es un delito, está tipificado, es un delito. ¿Sí? Entonces, ahí va a llevar lo que sería una citación para que se presente con el juez de control para formular la imputación, ver la vinculación al proceso, y a lo mejor se puede llegar a un acuerdo reparatorio o una suspensión condicional, pero la reparación del daño va a ser el pago de la omisión de ese año y medio que dejó de cumplir. El señor va a seguir en libertad, pero va a tener que pagar, si fueron 80, 90, 100 mil pesos, y puede pagarlos desde 6 meses hasta 36, de acuerdo a la suspensión condicional del proceso. Y ahí se puede también ver que tenga que garantizar esos mismos alimentos, o tendremos que regresar a la materia familiar. No, aquí ya están en materia penal,
aquí lo tienes que cumplir, porque si no, aquí sí va a haber una sentencia. ¿Sí? Aquí va a ser una sentencia ya condenatoria, porque tú dices, no tengo dinero y todo. Entonces, por eso se están dando opciones. O reparas el daño, ¿sí? No se ejercita la acción penal, o llegamos a una suspensión condicional. Pero en cualquiera de los dos tienes que pagar. E inclusive, tú dices, no tengo dinero, me voy a una terminación anticipada, con un acuerdo, una suspensión, ya fue una salida alterna, pero te vas a un procedimiento abreviado, que es una terminación. ¿Qué sucede ahí? Te van a sentenciar por 3 años, pero tienes que pagar la reparación del daño. O sea, de eso no te salvas. Claro. No te salvas. Y no, ya estando en materia penal, con la carpeta de investigación, no se regresa a la materia familiar. Porque ahí ya en materia penal ya tienes una omisión, es un delito. El delito es por acción u omisión. Y en este caso es una omisión de no dar el cumplimiento. Aquí también, como lo mencionabas, en la materia familiar, si bien es cierto, como dice el maestro Palomino, tenemos que esperar 2 años para ejercitar la situación penal. En materia familiar nos podemos ir vía incidental, es un pequeño juicio dentro del juicio de incumplimiento del pago de pensión alimenticia, donde se hace en un tabulador las cantidades que él ha dejado de pagar, obvio con su incremento y sus intereses moratorios. Bueno, así debería decir, comúnmente no es así. Claro. Comúnmente nada más dicen, bueno, estaba a 2,000 pesos mensuales, son 5 meses, son 10,000 pesos. Se les olvida todo lo demás. Pero bueno, esos 10,000 pesos tú se los solicitas al juez por incumplimiento del pago. El juez va a mandar a llamar a esta persona y decirle, bueno, ya en vía de ejecución penal. ¿Por qué? Porque ya hay una sentencia. Ya no vamos a comprobar si le corresponde dar o no. Ya está incumpliendo una sentencia. Entonces, en vía de ejecución de sentencia, un incidente de incumplimiento de pago de pensión alimenticia, con lo cual puede solicitar que se le embarguen todos los bienes suficientes para garantizar esos alimentos, además de que debe de pagar una fianza para garantizar los demás años. Y eso lo puedes hacer al segundo mes en que cae el incumplimiento. Por ejemplo, vamos a pensar una persona, un varón que dice, bueno, no tengo bienes, no tengo para pagar fianza, mi ex esposa o la mamá de mis hijos no me quiere demandar penalmente. ¿Qué podríamos hacer ahí en ese caso? O sea, pues nada, si no lo quieren demandar, bueno, pues nada. No, pero penalmente. Denunciar penalmente. Bueno, aquí la denuncia, aquí será una querella, y la querella es la voluntad de la persona en hacer que se ejercite una acción penal. Sí, pero en este caso, bueno, tal vez la mujer está intimidada. En vía familiar se podría hacer algo más. Bueno, pero por ejemplo, mi idea va encaminada a esto. Si este individuo se declara en estado de insolvencia y tiene papás, ¿podríamos ejercitar el pago o la... Bueno, sí, se puede ejercitar. Porque aquí viene lo que decía Eder, de que en un momento dado el pedir alimentos puede ser colateral hasta el 4º grado, descendientes o ascendientes, pero en este caso requeriría la obligación sobre los papás, es decir, sobre los abuelos. Abuelos, exactamente, sobre los abuelos. Entonces ahí se haría la pensión, se solicitaría a los abuelos. ¿Sí? Ahí sí, en ese sentido sí podría ser. Sí, o a los tíos, que serían hasta 4º grado, ¿no? Más sin embargo, tendría que comprobarse bien la razón del estado de insuficiencia o de necesidad en la que se encuentra el hijo. Correcto. ¿Por qué? Porque la misma legislación y la Suprema Corte de Justicia en sus últimos criterios nos dicen que, bueno, la obligación de los alimentos es una relación filial entre el progenitor y la mamá. Sí. Y se entiende como una obligación directa entre ascendiente y descendiente. Y bueno, al ser directa, se entiende que el que debe de pagarla
es el obligado primario y no un tercero que vendrían siendo los abuelos. Más sin embargo, si el estado de insuficiencia y necesidad es ajeno a él por una discapacidad, porque se encuentra dentro de un reclusorio, que ya ahorita hay criterios que dicen que las personas que se encuentran dentro del reclusorio están en estado de necesidad por su situación, bueno, los abuelos tendrían que entrar a pagar esos alimentos hasta que este individuo pueda volver a pagar. Pero también en esta situación se le pone un término a él, porque no es así de que, bueno, ya me declaran insuficiencia y ya no pago alimentos. Esto se los comento porque un colega de nosotros, Vivillo, abogadillo, dice, bueno, es que, pues sí, yo era federal, ¿no? Y como tengo mi libre desarrollo a la personalidad, pues estoy estudiando Derecho. Entonces, ¿saben qué? Que como pues, me tengo que desarrollar en mi derecho al libre desarrollo personal, pues me salí de trabajar y pues ahorita ya no les puedo dar ahí a ver cómo le hacen porque yo estoy en estado de insuficiencia. Entonces, la ley nos contempla y nos obliga a darle parte al juez y a los acreedores del cambio de vida que nosotros vamos a hacer. Y si este es idóneo o tenemos para garantizar esta situación o esta curva de insolvencia, se nos permite. Si no, empezamos con el embargo de bienes o bien en la vía penal, porque esa ya es ponerse en estado de insuficiencia cometiendo un fraude a acreedores. Claro. Mi comentario es en el sentido de que en ocasiones los padres solapan a esos individuos para generarles una situación de comodidad, pero sin percatarse, sin darse cuenta, o sin conocer de que también pueden ser ellos, los abuelos, involucrados en el pago de alimentos. Sí, como bien comenta el maestro Eder, pues sí hay que comprobar, ¿no? Claro. Hay que comprobar por qué no puede ser suficiente la persona que se vea en el primer grado de obligación de dar esa pensión. Si a lo mejor ya se vio que a lo mejor esa persona, como decía, está incapacitada por algún accidente, una enfermedad, ¿no? A lo mejor ahí sí no tendrían ni que ejercer el derecho, porque si ya como abuelo, pues sabes que tienes un menor indefenso y que no puede ser sostenido por tu propio hijo, entonces yo digo que ahí entraría el sentido común. Muchas veces se podría aplicar, pero desgraciadamente hay que aplicar el derecho para que recaiga esa obligación en ellos. Entonces sí tenemos que aplicar el derecho. Perfecto, gracias. Tenemos a una persona que nos está escuchando y viendo por medio de nuestras redes. Bien, es Luz María Chávez, que nos expone su problema. Dice, mi expareja y yo acudimos a la justicia alternativa, en donde firmamos un convenio y en donde a mi expareja nadie lo obliga a cumplirlo. Eso fue lo que nos dijeron allá. Entonces, ¿de qué sirve ese tipo de justicia y qué puedo hacer? Estoy desesperada. Muy bien. La justicia alternativa, y si ya hicieron un convenio aquí en el centro de mediación, ese convenio tiene fe de sentencia, así tiene que obligarse a hacer eso. Depende del tipo de convenio que haya establecido, ¿no? Si haya sido sobre alimentos, sobre guardia y custodia, sobre régimen de visitas. Tenemos que ver en qué se basó ese convenio y qué fue lo que ellos convinieron para que fuera aceptado por el mediador. Porque yo como mediador, si está en contra del derecho de los menores y que debe prevalecer el interés superior del menor siempre, entonces yo no lo aceptaría y no lo pasaría yo a hacer como un convenio aceptable dentro del centro de mediación. Entonces habría que ver qué tipo de obligación es la que no quiere tomar de responsabilidad su expareja en ese convenio. Si tendríamos que tener más datos
para que podamos decirle exactamente qué es lo que prevalecería en esa situación. En este caso se podría presentar el incidente de ejecución de sentencia, ¿no? Sí, sí, hay que entender que la justicia alternativa o restaurativa, si bien es cierto es un convenio en que las partes convienen a su mejor parecer, también es cierto que estos convenios tienen ejecutividad. Sí, ¿Qué quiere decir? Que ya no voy a ir ante un juez de lo familiar a solicitarle otra vez lo mismo, sino que ya llegué a un convenio en una instancia judicial y ahora lo único que voy a hacer va a ser ejecutarle el convenio ante un juez de lo familiar por vía de ejecución, incidente de ejecución de sentencia, el incumplimiento de la prestación que se haya dado en el convenio. Sí. que esté incumpliendo. Sí, porque te maneja ahí nada más nuestra amable persona que nos está haciendo la pregunta, que no quiere cumplir, pero no nos dice qué obligación. A lo mejor le dijeron tiene que ver a los niños una vez a la semana, y desgraciadamente cuando son las personas que dejan régimen abierto para visitar a los menores, pues es un régimen abierto que sí no están, como bien es cierto, obligados, porque eso ya nacerá de la responsabilidad de cada quien, ¿no? Porque hay veces que dices, oye, me dejaron abierta la visita y no ha venido en 3-4 meses a verlos, ¿qué pasa? Pues es que no tiene tiempo, ¿no? O sea, si lo estaban obligando a que fuera a verlos una vez a la semana por 3 horas, y después él dice o argumenta que por cuestiones de trabajo no puede asistir cada 8 días, entonces que se quede abierto el régimen de visitas, pudiera ser eso lo que no está cumpliendo, es que ya tienen mis hijos que tienen medio año que no vienen a verlos. Entonces a lo mejor te digo, tenemos que ver el caso concreto para ver cuál es el incumplimiento y poderlo asesorar, ¿no? Ok, muchísimas gracias. Tenemos otra preguntita más por aquí. Antonio Casas nos pregunta, ¿a dónde debo acudir y cuáles son los requisitos para poder pedir los alimentos a mi esposa? Bueno, los requisitos son el acta de nacimiento de los hijos, en caso de que los alimentos sean para ellos. Si también él va a requerir alimentos, bueno, necesitamos el acta de matrimonio. Y si es concubino, bueno, con la simple acta de nacimiento de los hijos se da el concubinato y la obligación alimentaria hacia él. Si es hacia los menores, bueno, el acta de nacimiento, vuelvo a lo mismo, el nombre completo de la interpelada, de su concubina o esposa, la dirección exacta donde se le va a notificar la demanda, y bueno, en el cuerpo del escrito, en el apartado de prestaciones, solicitar una pensión alimenticia provisional para los menores de nombres tal y tal y para él. Y en su momento pedir la pensión alimenticia definitiva de estos menores. Esto es importante porque muchas veces nada más piden pensión alimenticia y ahorita por suplencia de la queja y entendiendo que es de orden público esta situación, el juez determina una pensión alimenticia aquí en el distrito, pero todavía hay estados donde el juez dice, no, pues nos vamos hasta sentencia y ahí determino. Entonces, si el juicio dura 6 meses, 1 año, ese menor ya pereció por falta de alimentos. Entonces, siempre hay que pedir la provisional y en su momento definitiva. Esos son los requisitos. Sí, independientemente de los requisitos, sí hay que ver la situación que tuviéramos aquí. Si son para los menores, solicitar las actas de nacimiento de cada menor, ver en dónde estamos hablando, si estamos hablando del Estado de México, la Ciudad de México, dirigirse a su juzgado familiar más cercano.
En el caso de la Ciudad de México tenemos los juzgados familiares ahí en Plaza Juárez, frente al hemiciclo de Juárez, donde está la oficialidad de partes común y la general, defensoría. y la defensoría. La defensoría, las dos. También hay, tenemos formatos también ahí mismo en la defensoría que se pueden llenar y les dan los requisitos y pueden acudir a la defensoría de oficio que está en el mezanín de ahí de Plaza Juárez, en donde nada más le dan el formato, su credencial y les llenan ahí su demanda de pensión. Bien, y si gusta acercarse aquí a la barra, ¿nos puede repetir los teléfonos, Sí. maestro, por favor? Es 8436 8515 y 8436 8514. Bien, muchísimas gracias. En esta cuestión sobre los alimentos, ¿qué creen que sea ustedes lo que más puede imperar dentro del problema para estos alimentos? ¿Qué es lo que ese pequeño botón rojo que sale para los alimentos? Bueno, Para poder mira, hoy en día en la sociedad, para especificar más, hoy en día la sociedad que tenemos se ha incrementado dentro de lo jurídico el tener demandas de alimentos. Okay. ¿Quieres saber qué es lo que ha detonado la situación social, la falta de pagos de alimentos? Así es. Ok. Sí, bueno, entendiendo esta situación como un problema social, tenemos que entender que lo que está detonando esto es un poco o mucho la cultura social, la economía social y las relaciones decadentes de pareja, donde es esta situación de lucha de conflicto de poderes, esta relación de lucha de poderes, de clases entre el hombre y la mujer. Al tener una igualdad, obvio, llega un momento en el que se tiene un punto de convergencia. Entonces, el hombre, al ser desfasado de su personalidad de hombre, de macho, y al verse sometido, está tendiendo a manifestarse se está manifestando en un incumplimiento de alimentos, buscando de alguna forma causar un daño hacia la mujer y que ella vea la necesidad de tener un hombre a su lado y que la proteja. Lamentablemente el daño es colateral y desciende hacia los hijos, porque muchas veces la pugna no es con los hijos, sino con la mujer. También socialmente se está dando mucho que bueno, el hombre dice, bueno, yo le doy a mis hijos cuánto necesita, 2,000, 3,000, y al paso de los meses no están imposibilitadas, ni quiero que se tome el comentario mal, pero bueno, dicen, tengo derecho a rehacer mi vida y se consiguen otra pareja. Entonces la forma de pensar del hombre es, bueno, ok, con mi pensión está manteniendo al otro. Entonces ahí viene el estira floja de, bueno, no, yo te la doy para mis hijos y tú pagas la renta para que vivas con el otro. Situación que a lo mejor no es comprobable o si es comprobable, no sé, según el caso. Entonces esto deviene a un incumplimiento de, bueno, ¿y por qué los voy a mantener? Otra situación apenas nos tocó, que bueno, llega la mujer y dice, bueno, yo gano 50,000 pesos, yo pago la casa, yo puedo mantener a los hijos, yo no quiero ni siquiera que se pare, yo los mantengo. A la hora de la audiencia y de la sentencia, pues me gana los 50,000 y le dijeron, bueno, los niños se quedan con el papá, el domicilio se queda con los niños, usted abandona el domicilio y ella dice, bueno, es que ni gano 50,000, ni puedo pagar la casa, ni puedo pagar la pensión,
¿y ahora qué hago? ¿Se me explicó? Sí. No son esas situaciones que, bueno, el hombre dice, bueno, pues no te ganabas tanto y por eso nos traías violencia y violencia y violencia. Ahora, pues bueno, consíguete un departamento, cumples la obligación y retírate del domicilio. Porque también esta situación la tendremos que entender del otro lado. El lado de la mujer me ha pasado, y también con esta misma mujer que les platico, ella dice, bueno, yo quiero divorciarme, pero no voy a dar alimentos porque yo soy mujer. Y las mujeres no damos alimentos, nos dan. Otra que ya tiene bastante, que lleve, también decía ella, bueno, ella se va, abandona a los hijos, regresa y dice, bueno, tengo el derecho a verlos, pero no voy a dar alimentos porque soy mujer. Entonces también hay que ver este supuesto, ¿no? Porque estamos de alguna forma inclinándonos un poco al aspecto masculino, pero también el femenino incumple y es más radical. Entonces esta situación, esta relación social nos está afectando en la estructura, además de que en la estructura social de nuestra población, además de que, bueno, con el famoso divorcio express mal llamado, que realmente se llama divorcio encausado, lo que se hizo por libre desarrollo de la personalidad y buscando un mejor desarrollo social, fue abrir las puertas para que las personas se pudieran divorciar. Pero toda acción tiene una reacción y un efecto. El efecto fue que no se contempló que con esta abertura íbamos a destruir la célula de la sociedad, que es la familia. Y al destruir la célula social, empieza a salir, ¿cómo podríamos decir? Los defectos, situaciones que no se contemplaron. Una de ellas es la multiplicidad de problemas en la infancia, porque no nomás es la de alimentos, es la de igual custodia, es la de patria potestad, es la falta de identidad que tienen los menores que hoy los denominamos como ping-pong. Papá está feliz, pim, mamá está feliz, pom, papá le quiere pegar a mamá, jala a los hijos, pim, mamá se quiere desquitar de papá y jala a los hijos, pom. Y en este sistema familiar ellos pasan a ser víctimas de violencia, pero son víctimas silenciosas y que no son percibidas por el mismo sistema. Entonces yo creo que eso es lo que nos ha conllevado a esta crisis de valores, aparte de la relajación de la norma. La norma anteriormente y los valores decían, bueno, es que vuelvo a lo mismo, no quiero ser machista, pero antes se decía, ¿no? Bueno, es que la mamá educa, el hijo de mamá la educación, y la mamá le inculca los valores. Ahora la mamá ha relajado la norma por su desarrollo de la personalidad. Papá siempre ha estado ausente, sigue ausente, y si se quiere integrar no sabe cómo integrarse, y el niño, al no ver normas o ver las situaciones de valores cada día decreciente, pues bueno, tenemos niños de 12 años, 11 años delinquiendo, tenemos niños fumando, tenemos niños drogándose, tenemos niños de 11 años siendo papás. ¿Y cómo va a educar un niño a otro niño? O sea, es todo un deterioro social. Bien, muchísimas gracias. Sí, mira, el detonante a lo mejor para solicitar esta pensión es la misma evolución de la sociedad y al empoderamiento de la mujer. Al empoderamiento de la mujer, anteriormente la mujer se sentía sometida, sobajada o a expensas del hombre, ¿no? Y decía, bueno, si me da, qué bueno, si no me da, pues yo saber cómo estiro el gasto para hacerlo. Se ha dado mucho empoderamiento de la mujer en la igualdad, en sus derechos, en todo lo que confiere a ella como mujer crecer. Y al momento de estar creciendo, ella también tiene una obligación. Y dentro de esta obligación tenemos la situación de que dices, espérame, yo nada más no soy mujer para estar lavando trastes, porque yo también puedo ejercer una profesión, puedo hacer eso. Entonces es cuando viene ahí esa situación de sabes que yo también trabajo
y tú tienes la obligación, no me quieres dar nada, entonces empiezan ahí a conocer más derechos que tiene esa persona o esta mujer sobre la persona que pudiera ejercer una violencia económica, porque también eso genera una violencia económica. ¿Sabes qué? Si vas a trabajar, no te doy esto, o si sales a hacer aquello, no te doy dinero. Esa es una violencia también estipulada dentro del Código Penal, que es una violencia económica. Entonces todo eso ha ido evolucionando, inclusive lo que decía Eder, que evolucionó el matrimonio. El matrimonio es para prevalecer la especie, ¿no? Ahora el matrimonio es la unión libre de dos personas para vivir en comunidad, debiéndose guardar respeto mutuamente y ayudarse. O sea, eso ya es el concepto del matrimonio moderno. O sea, dos personas, aquí ya no nos dicen de hombre y mujer, como anteriormente decían, es la unión de un hombre y una mujer para conservar, ¿no? La especie. Ahora ya no, ahora es la unión libre de dos personas, nada más. Entonces pueden ser dos personas, como decíamos, evolucionó el derecho, evoluciona la sociedad y el empoderamiento de la mujer. Muchas mujeres actualmente no se casan, mucho menos quieren tener hijos, entonces, pero las que ya tienen hijos y que no tienen una responsabilidad, eso es lo que ha detonado más las pensiones alimenticias. Saben más sus derechos, exigen y tienen que hacer valer ese empoderamiento que tienen ante la sociedad. Entonces creo que es lo que ha detonado esta serie de pensiones que nos han elevado en los juzgados, ¿no? Bien, muchas gracias. Aquí tenemos a otra persona que nos pide emitir su nombre. Dice, ¿la pensión la puedo pagar solamente en efectivo o hay alguna otra manera? Bueno, es que aquí depende cómo lo hayan determinado, porque si es por descuento, pues va a ser vía nómina y se le va a dar una tarjeta a esa persona para que vaya a cobrar, o tenga que pasar a recibirla al lugar de trabajo. O la otra, si ya determinó el juez que va a ser X cantidad y se tiene que hacer el depósito, ya sea en efectivo o mediante billete de depósito emitido por Nacional Financiera, la Bansefi, entonces ya sería cuestión de ver cómo lo está estableciendo el juez. Muchas veces dice, y que sea consignada la pensión alimenticia en este juzgado cada día tal, o de tal día a tal día, ¿no? ¿Sí? O mediante el billete de depósito, ¿sí? Pero, Y consignado aquí. O sea, repito. Yo como que entiendo que él se refiere a efectivo en dinero. Que si la puede pagar en líquido, como nosotros le llamamos, o sea, en dinero, o bien en especie, con, no sé, con frijoles. Con frijoles, No, cacahuates. aquí sí la ley contempla que es en efectivo. Sí. En efectivo, en dinero, en líquido. No puede ser en especie. Sí, no. Las otras serían la forma de pago de la pensión, Exactamente, ¿no? sí. Pero aquí nos habla de si solamente puede ser en efectivo. Bueno, él le llama efectivo. Yo me imagino que ha de querer llevar los pañales, la leche, Sí. y se vaya haciendo la suma, No, en especie no. En especie no, jamás. No, debe de ser en efectivo y de acuerdo a las formas de depositar la pensión. Sí, porque imagínate, te tocaban 1,000 pesos, te traen unos tenis que valen 900 pesos y te doy 100 pesos, ¿no? Y te doy 100 pesos, ya te di la pensión, ¿no? O lo contrario, Sí, ¿no? sí. Los tenis valen 600, 700 pesos, me costaron 1,000. Así es, sí. Sí, no. La pensión siempre va a ser en efectivo y las formas de pagar la pensión son esas: depósito por Bansefi, billete de depósito en efectivo o consignación en juzgado. O puede ser también, si se dio que una cuenta de parte de la actora y decir que se me deposite en esta cuenta, también, o sea, son varias formas de poder depositarla o pagar la pensión. Siempre en efectivo. Siempre en efectivo, siempre. Bien, haciendo un pequeño retroceso en sus comentarios, hablamos de que pasa el tiempo con una pensión alimenticia y bueno, nunca se da la tarea de decir, ¿sabes qué? Ya eres mayor de edad, ya terminaste tu carrera o simplemente dejaste de estudiar y ya eres mayor de edad. Aquí la persona que tiene que hacer para poder decir, ¿sabes qué? Ya no más pensión alimenticia,
vamos a poder hacerlo. Se tocó muy escuetamente, pero por aquí tengo un pequeño comentario que si podían ampliar esa parte para poder Claro. quitar esa pensión alimenticia. La Sí. cancelación de la pensión. Hay formas de, bueno, el incidente será uno de cancelación. Aquí en el distrito es de cancelación de pensión alimenticia. En otros estados se llama cesación de la pensión alimenticia. Y bueno, el primer supuesto que nos manejas es cuando son mayores de edad. Cuando son mayores de edad y están estudiando, se les debe de proporcionar, la ley contempla que hasta los 23, pero los tratados internacionales dicen que un adulto joven es hasta los 28 años. Y ya he visto sentencias que dicen hasta los 28 años. Digo, ya como que están creciditos, pero bueno, ¿no? Así lo contempla la ley. Siempre y cuando estén estudiando y vayan en el grado lectivo ¿De acuerdo de de edad? acuerdo a la edad. Sí, Hay candados. hay candados. Sí, candados. Perdón, un momentito. Por favor, si nos puedes ayudar, amigo Juan Carlos, por favor. Sí, adelante, Sí. por favor. Entonces, estos candados, si el mayor de edad, primer supuesto, ya no estudia por situaciones imputables directamente a él, porque le dio hueva, porque se tomó un año sabático, porque reprobó de 10 materias, reprobó 20 y hasta recreo, se le cancela. Porque lo estresó la escuela últimamente, Porque ¿no? porque la escuela lo esa estresó. juventud, Sí, ¿no? Sí, Está estresado. entonces como el chavo ya está estresado va a descansar un año. Bueno, esta situación es imputable a él y él está rompiendo su trayectoria escolar, por lo tanto ya no le competen los alimentos, se le cancelan. Otra situación es, puede ser menor de edad, tener 15 años, pero el niño entró a la prepa con la ley, donde haya entrado, e igual le dio estrés, flojerita, y dejó de estudiar, ya tiene 17 añitos, pues ya es el momento de cancelarle la pensión, porque no está en el supuesto que la ley impone. Aunque sea menor de edad, se le puede cancelar, porque los alimentos son para que él desarrolle. Pregunta, está estudiando, es menor de edad. Y también el otro pues sería en ambas, ¿no? Mayor de edad y menor de edad. Pero sigue estudiando, pero lleva reprobada de 10 materias, 8 reprobadas. ¿También puede hacer para hacer una cancelación de pensión? Claro. Mira, yo ahí difiero un poquito porque si en un momento dado tú estás dentro del sistema escolar, eso te da pie a que sigas con la pensión. Que tengas un mal aprovechamiento, esa es otra cosa. Pero si tú vas y la escuela no te ha dado de baja y tú tienes el comprobante que es pésimo el estudiante, pero está dentro del sistema escolar, entonces eso te da pie a que siga con la pensión. Dentro de nuestras normas jurídicas no existe que también pueda haber un candado o abrir un paréntesis ahí por el aprovechamiento. Es debatible, yo creo que sí, ahí sería un muy buen juicio porque tanto una parte como la otra tienen posiciones favorables y en contra. Porque yo como representante del padre, pues voy a alegar que el chico no está teniendo un aprovechamiento adecuado y que se le están cubriendo todas sus necesidades. Yo no le voy a exigir 10, pero pues tampoco 5, ¿no? Claro. O sea, por lo menos un 6. Sí, sí. Pásame las materias de panzazo, ¿no? Sí, Exactamente, ¿no? no, pero te digo, si mientras la escuela o la entidad educativa no lo dé de baja por mal aprovechamiento, pues él va a estar en un momento dado. Tú vas a presentar la constancia de que se ha inscrito y ya no vamos a ver si aprovechamiento o no aprovechamiento. Pero si en un momento dado la instancia que está donde está estudiando te dice de baja por mal aprovechamiento, entonces ya no te vas a tener esa constancia para decir, ¿sabes qué? Es que es menor de edad, pero ya no está estudiando. Pero si es menor de edad, aunque no estudie y vaya mal, tiene la obligación del pago. Eso aplicaría cuando es después de los 18 años y estuviera estudiando. Una situación un poquito en contra. Vamos a pensar que es un menor de edad
está en la preparatoria, en el primer año, vamos a decir, y él decide hacer una baja temporal, ¿qué pasa ahí? Si es menor de edad, Bueno, pues va a tener la pensión igual, porque es menor de edad. Aunque él se dio de baja temporal. Sí, porque el supuesto que nos da para seguirlo apoyando después de la mayoría de edad es que esté estudiando. O sea, ese es lo que voy. Que si él es menor de edad y quiere dejar la secundaria, es más la secundaria, no quiere estudiar, tiene la obligación el padre de darle alimentos, porque es menor de edad. Pero si ya tiene más de 18 años y exige una pensión, si no está estudiando de acuerdo al grado y de la edad que lleva, entonces ya no se le puede dar la pensión. En ese supuesto no sería una cancelación concretamente, sino una reducción. ¿Podemos decir? No, porque la pensión te la van a dar. O sea, haz de cuenta, si a ti te condenaron al pago del 20% por ese menor, ¿sí? Va a ser el 20%, independientemente que esa persona o ese menor siga estudiando o no siga estudiando. Es más, él puede estar hasta los 18 años sin estudiar y va a tener pensión alimenticia. Después de los 18 años ya no se le puede dar, porque en un momento dado ya no está cumpliendo con los requisitos que están manejando la ley para que puedas tener esa pensión alimenticia. Puedes llegar a los 19 años y estar en segundo año o en primer año de universidad, ¿sí? Y le vas a seguir dando su pensión. Va a pasar 24 años y sigue estudiando en la universidad, 25 años y está haciendo un posgrado, vas a tener que apoyar. Pero ya, porque ya tienes algo que te está garantizando que está terminando una carrera, y es lo que te marca la ley. Aquí yo difiero, porque la ley te dice que siempre y cuando si un menor de edad abandona la escuela y es imputable esta situación a él, puedes cancelarle la pensión alimenticia, siempre y cuando, o bien, se le puede cancelar, y es recuperable siempre y cuando él demuestre con sus actitudes la situación de querer regularse y seguir con sus estudios, siempre y cuando sea menor de edad. Correcto. Ok, perfecto. También la ley dice que una vez que tú le distes para que él adquiera un arte, oficio o una profesión, estos alimentos ya dejan de proporcionarse porque ya es un profesional. Claro. Entonces ya pagarle posgrado, maestría o doctorado ya es contrario a este supuesto jurídico. ¿Por qué? Porque ya es un profesional. Claro. Ya se le dieron los instrumentos y la educación necesaria y pertinente para que se desarrolle. Claro. Una vez que él termine su carrera, incluso la ley contempla que ya no es tu obligación darle para que se titule, ni mucho menos, digamos, si es odontólogo. Digo porque anuncio, ¿no? Al lado de nosotros hay un odontólogo. Entonces, si él es odontólogo y ya terminó su carrera, los padres no están obligados a ponerle su consultorio dental. Claro. La misma ley así lo determina. ¿Por qué lo pregunto? Hay mucho debate de acuerdo a este tema de si el menor ya no estudia y aparte pues su comportamiento. He escuchado muchos compañeros abogados que dicen, no se preocupe, si su muchacho está en malos pasos y aparte ya no estudia, le podemos quitar la pensión alimenticia. Y he escuchado las otras posturas, que aquí las tenemos. No, mientras sea menor de edad, se le va a tener que seguir dando su pensión alimenticia, ¿no? No, es que debe de cumplir con el tipo que dice el Código Civil. Siempre y cuando sea una buena persona, su desarrollo sea óptimo a la sociedad. Si se encuentra delinquiendo y además se encuentra sin estudiar, ya no se encuentra como una persona de bien, por lo tanto pierde sus derechos. Sí, y así como nos los estás explicando, maestro, el decir, ok, yo tengo 20, por ahí salen de la universidad 22, 23 años, algo aproximado. Pero le dicen, ¿sabes qué? Yo todavía me voy a aventar una maestría. No, esa ya es obligación de él. Digo, si el padre moralmente lo quiere apoyar,
No, digamos conforme a derecho. Conforme a derecho, él una vez estando titulado o haber terminado su carrera, ya el padre no tiene obligación de darle. ¿Por qué? Porque vamos a poner esa pequeña línea. Una cosa es terminar tu licenciatura, que la ley contempla que hasta que termines una licenciatura, más no que te vayas a hacer tus prácticas profesionales, tu servicio social, para poderte titular y sacar tu cédula, ¿no? ¿Hasta qué punto la ley nos enmarca Yo creo que tienes que recibir tu pensión? Más bien sería interpretativo en lugar de creer, ¿no? Interpretando la ley, prácticas profesionales. Mira, los alimentos en un mayor de edad que está estudiando y en un menor de edad que está estudiando con el fin de que culminen con su carrera, es atravesar esa curva de necesidad e insuficiencia económica que tienen. Entonces, bueno, está bien, él ya terminó a sus 22 años su carrera, pues sí, ya es un profesional, pero realmente él apenas empieza. Entonces, pues bueno, no tiene, porque comúnmente los papás, esto estudiale, no trabajes, échale ganas, yo te mantengo. Obvio que esta personita va a ser un profesional sin experiencia, sin conocimiento, sin clientes, sin campo, sin mercados, y no va a poder sostenerse ni satisfacer sus necesidades. Ahora, él va a tener que ocupar el 50% de su tiempo laboral para cumplimentar con sus prácticas profesionales y su servicio social, lo cual lo va a encuadrar en un estado de insuficiencia e insolvencia económica. Yo creo que ahí, interpretando la ley, haciendo un buen trabajo y también entendiendo un poco la situación moral de los padres, pues se le podría ayudar, ¿no?, a que saque su servicio social y sus prácticas profesionales, y a lo mejor, bueno, si ya lleva un buen proyecto 6 meses, pues apoyarlo en la tesis. Pero pues también hay chiquillos que ya tienen 30 años, a 7 años están haciendo tesis, pues nada más no, o bien ya están titulados, ya son licenciados, ya están aptos, y como bien lo manejas, es que ahora voy a estudiar una maestría. Bueno, sí, papacito, pero ya la maestría ya corre por tu cuenta. Sí, hay muchas dudas de acuerdo a esto y se tienen que ir aclarando, haciendo disperso todo ese mundo de ideas que se tienen dentro de este tema. Desafortunadamente el tiempo de hoy se nos ha agotado. Quiero agradecerle a cada uno de ustedes, pero antes de despedirnos, por favor, si me pueden hacer un último comentario para poder finalizar su participación de este día sobre el tema, de los alimentos. Maestro. Muy bien. Pues reitero nuestro apoyo a todas las personas que se quieran acercar a la barra. Tenemos abiertos los teléfonos, las líneas de contacto por medio de Facebook. Tenemos a la barra jurista en nuestra página de Facebook también. Y pues decirles con esto que estamos agradecidos con todas las personas que están escuchando y amablemente nos dieron sus comentarios, nos hicieron llegar sus preguntas, y los esperamos en la próxima sesión que vamos a tener la próxima semana en este mismo horario, para poder seguir ampliando más este tema, ¿no? Muchas gracias. Sí, aquí nada más que quede bien claro que el derecho civil es de orden público y obligatoriedad, y que bueno, el derecho familiar es de orden público y es obligatorio, y el derecho familiar es el único derecho que jamás es cosa juzgada, porque las situaciones cambian de día a día y de año en año, y no puede permanecer una sentencia, como bien lo comentaba un convenio, como bien lo comentaba el maestro Palomino. ¿Por qué? Sí. Porque estas situaciones van a variar. Y de igual forma, pues bueno, quedamos a los teléfonos, quedamos a sus órdenes, ya sea en la página de Facebook, ya sea en la página de YouTube. También contamos con Twitter, igual es Barra de Juristas de México, tiene el mismo escudo. En Instagram también nos encuentran como Barra de Juristas de México, el mismo logo. Y a los teléfonos, aquí en el despacho o aquí en cabina,
que ya nos proporcionó el maestro Palomino, pero le pediría de favor si nos lo vuelve a proporcionar. Y nuevamente lo repito, 84 36 85 14 y 84 36 85 15. Muchísimas gracias. Su comentario para finalizar, por favor. Bueno, yo le agradezco al público que se tomó un poquito de tiempo para escucharnos y aquí estamos nosotros para tratar de resolver sus preguntas, sus problemas, asesorándolos y bueno, aquí estamos. Bien, quiero agradecer el favor de su asistencia en las redes sociales, por estarnos siguiendo por medio de Facebook Live, YouTube Live y el programa de Zoom, que por ahí nuestro buen amigo Juan Carlos también nos está sintonizando. La Barra Jurista de México quiere agradecerles el tiempo que se han tomado para poder estarnos escuchando y que por favor nos sigan mandando sus preguntas, sus dudas, qué temas quieren que estemos charlando cada martes para poder esclarecer sus dudas, que nos formulen sus preguntas, que nos llamen por teléfono. Y quiero agradecer el día de hoy el que compartan con nosotros los micrófonos a el maestro Gilberto Palomino, muchísimas gracias. A nuestro buen amigo el licenciado Eder Narváez, también a nuestro buen amigo el licenciado José Vicente Narváez, muchísimas gracias. Y en los controles a nuestro buen amigo Juan Carlos Castillo, muchísimas gracias, ahí apoyándonos en las redes sociales. También a nuestras compañeras, nuestras asistentes Mara Flores y Karen Alomilla. Muchísimas gracias por estarnos apoyando en este primer programa y esperemos que sean muchos más. A los mismos, perdón que te roba la palabra, a los mismos que les pediría que pasen al estudio para que los conozca el público. A ver, Mara. Licenciada Mara Flores, que nos apoya en Karen Alamilla. Y Karen Y Alamilla, el contador. y al contador Juan Carlos, quien es el tesorero de la barra, y a nuestras licenciadas que nos asisten en teléfonos y contestando sus mensajes y llamadas. Les agradecemos a ustedes por su apoyo, porque sin su apoyo este programa no podría ser. Muchas gracias. Gracias. Bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bien, los esperamos el próximo martes en punto de las 5:30 de la tarde en nuestro próximo programa, que vamos a estar tocando el tema de divorcio incausado. Se despide de ustedes su buen amigo Noé Campuzano, esperando que haya sido de su agrado este programa. Síganos por las redes sociales. Hasta la próxima. Listo, terminado, señores. Primer programa, a ver cómo salió y cómo nos vamos. Hay que revisarlo. Sí. No, eso ya está en vivo, ya está en vivo.